Lo prometido es deuda. En la conferencia que tuve el gusto de impartir aquí mismo en diciembre, la mayoría de los asistentes me planteasteis el interés en el tema de las pensiones. Y yo con mucho gusto voy a enfocaros cuál es el problema, la dimensión del problema de las pensiones. Voy a cuantificarlo, cosa que no se suele hacer, y vamos a cuantificarlo con el modelo que tienen los políticos en la mesa del Pacto de Toledo, es decir, con lo que están estudiando el problema, y por lo tanto vamos a nosotros mismos sacarnos también nuestras propias conclusiones paralelamente a lo que estos señores pueden hacer. Es decir, lo que no hacen los políticos, que es informarnos de sus políticas con detalle y cuantitativamente, lo vamos a hacer aquí en esta reunión de hoy. Al final, seguramente las conclusiones las van a sacar ustedes, que es mi objetivo. Mi objetivo, porque al final hay una decisión política. Una vez planteemos la dimensión del problema, veremos cuáles son las distintas opciones que a su vez coinciden también con opciones políticas. Y al final habrá que tomar una decisión, porque en este tema no hay una fórmula económica o científicamente demostrada que diga que el óptimo o la solución es esta. No. Vamos a sopesar pros y contras y vamos a ver cuál es la decisión. Y esa decisión tiene un componente político. Por lo tanto, ustedes con esa misma información, habrá alguien que crea que la solución sea A y otros que quizás sea la B que pueda plantear. Pero van ustedes a tomar esa decisión con conocimiento de causa, que es lo importante. Bien, eso con independencia, que yo a nivel particular no tengo ningún inconveniente en también deciros cuál es mi opinión personal, pero vuelvo a decir que al final es una decisión política, pero eso sí, tomada con conocimiento de causa de todos nosotros, los ciudadanos, que sepamos por qué se toma esa decisión y cuáles son las ventajas y contraprestaciones que tiene eso. En los últimos años, ha llegado a ser, según el CIS, uno de los 3 problemas que más han preocupado a los españoles. De hecho, desde la crisis económica, entre 2010 y 2019, las noticias de los periódicos son siempre negativas. Por ejemplo, 120.000 millones a día de hoy de déficit acumulado en los últimos 9 años. Hace 3 días, informe del Banco de España diciendo que o tomamos ya medidas muy en serio o esto se va al pique. Es decir, noticias negativas. Si cogemos las noticias de los periódicos, 9.500 millones de gasto al mes, que sube un 6% con respecto al mismo año del año anterior. Todos son noticias que nos alarman. Y por lo tanto, si no tenemos conocimiento de causa de la dimensión, podemos estar entresacando nosotros mismos conclusiones que a lo mejor no son lo más acertadas. Esto ha hecho que surja una gran desconfianza. Las encuestas hablan de que entre un 65% de personas entre 40 y 50 años piensan, ante la pregunta si creen que la pensión está garantizada, piensan que no lo están. Y si nos vamos a personas mayores de 60, hay un 35% que dicen que no tienen nada claro que las pensiones estén garantizadas. Las mismas encuestas, si se lo preguntan a los jóvenes, ya el desánimo es generalizado. Entre 18 y 40 años hay un 58% que piensan que no van a cobrar esa retribución. Con lo cual podemos ver también un pulso más allá, que las encuestas no son más que encuestas, pero sí ya te dan un pulso de cuál es el grado de confianza o desconfianza que pueda haber en el sistema. Ante la pregunta que le hacen a los jubilados si la pensión que cobran creen que es buena, regular, mala, el 80%, 83% dicen que es mala, regular, mala o muy mala. Que debería como mínimo cobrarse 1.241 euros, concretamente según la fundación del Banco Bilbao, que hizo la última encuesta que ha hecho. Y la pensión mínima que tenemos, contributiva, no llega a 700 euros, 600 y pico. Es decir, también las manifestaciones que hicieron los jubilados
hasta hace un año y pico, también una de las reclamaciones que hablaban era de que subieran la pensión mínima hasta 1.040 euros, con lo cual estábamos muy lejos de los 680 que creo que está en el 2019 la mínima contributiva. Les preguntaban si estaban dispuestos a bajarse, aunque fuera un 10%, los jubilados actuales para garantizar la viabilidad del futuro de los jóvenes, y dijeron que nay, en un 85%. En general se aprecia desinformación. A la hora de planificarte todavía hay gente, el 80%, que 6 meses antes de jubilarse no han previsto qué jubilación, la cantidad exacta de su jubilación. Le preguntan si conocen la reforma del 2013, con que está en suspenso el IRP, el índice de revalorización de las pensiones, y en suspenso hasta el 2023 el Fondo de Sostenibilidad o Fondo de Equidad Intergeneracional, que no está anulado, sino en suspenso, no saben lo que es y les puede afectar. La mayoría creen que no llegan a cobrar lo que han cotizado a lo largo de su vida laboral. Un español tarda 12, 13 años de media en recuperar el 100% de lo que ha cotizado a lo largo de su vida laboral. No cuento los intereses porque aquí no se cuentan, me refiero a lo que es el principal. En 12 o 13 años se recupera. La esperanza de vida en estos momentos, cumplidos los 67 años de jubilación, son casi 21 años. El que llega a 67, la esperanza de vida es 21 años más. Quiere decir que contando esa esperanza de vida, termina cobrando un 44% más de lo que ha cotizado a lo largo de su carrera profesional. Si trabajamos sobre un salario medio, y yo he hecho ese cálculo, concretamente resultan 13 años. Pero es que además hay un populismo político, lo hemos visto en las elecciones. En el Pacto de Toledo no se llegó a ningún acuerdo, aunque se estuvo a punto. Bueno, se puede explicar en las elecciones que como estrategia electoral lo que uno discute en el Pacto de Toledo se lo calla y luego cara a la gente dice otras cosas, lo podíamos entender. Pero es que los políticos, cuando nos hablan de pensiones, nos hablan de fórmulas facilonas, no nos cuantifican el problema y nos tratan como a niños a los ciudadanos, no nos informan. Yo recuerdo cuando Obama, el programa de sanidad que se reformó en Estados Unidos, el 60% del tiempo de televisión durante 3 o 4 meses se dedicaron a hacer programas informativos con expertos, con paneles a la población, explicándoles en qué consistía el cambio, qué problemas económicos iba a tener para la sociedad, qué les iba a costar, qué iba a beneficiar, coste, relación con... Pero es que aquí, señores, es que aquí no se nos explica nada. Yo he seguido este tema en especial en las elecciones para verlo, y veía que en Podemos, pues lo mismo, sí, hay que atenerse a la Constitución, no sé si visteis el debate, pues el de Podemos decía, hay que atenerse a la Constitución dice suficiencia y revalorización. Vale, bien, perfecto, ¿qué más? Los socialistas pues decían de que eso de poner el factor de sostenibilidad y de eso de la revalorización, que eso iba en contra de toda política social y que eso había que quitarlo, sí, pero ¿cuánto cuesta, cuánto no cuesta, qué va a pasar? Los del Partido Popular no decían mucho, pero sin embargo el portavoz económico, que es Daniel Lacalle, se caracteriza en sus libros por defender a ultranza el factor de sostenibilidad y por defender a ultranza el IRP en sus declaraciones, con lo cual no decían casi nada. Si vas a Ciudadanos, el mensaje era no, todo hay que arreglarlo mejorando la productividad y las condiciones del mercado laboral. Si eso lo resolvemos, no habrá grandes problemas. No, es que aunque resolvamos esos, veremos que hay que hacer otras muchas cosas, que eso no es suficiente. Por lo tanto, no se nos informa. Se nos habla de fórmulas fáciles y no se tiene la costumbre de cuantificar lo que yo digo, cuánto cuesta. Pros y contras en términos económicos, porque hay que tomar una decisión, hay que informar a la ciudadanía. Bien, antes de entrar en el problema, unas características básicas para situarnos en lo que es el sistema de pensiones español.
Como sabemos, es público, básicamente. En general, los sistemas en Europa son mixtos. Predomina el sistema público, pero tiene un peso bastante importante los planes privados, que en España prácticamente, como veremos, son inexistentes, un porcentaje muy pequeño. El sistema es público. Hay 3 escalones, lo que se llaman 3 pilares en la legislación española. El primer pilar es el público, que es el importante, el que conocemos, que lo gestiona la Seguridad Social. Ese primer pilar público tiene 2 niveles. El nivel contributivo. Nivel contributivo es afiliación obligatoria, es obligatorio, tienes que afiliarte cuando trabajas a la Seguridad Social y tienes que cotizar un número mínimo de años, que son 15 actualmente, para tener derecho a una prestación contributiva. Entonces, ese es el nivel contributivo y eso te da derecho a una pensión de jubilación, a la muerte tuya, a una pensión de tu viuda. También da derecho a una pensión por incapacidad permanente y a unas pensiones por orfandad. ¿De acuerdo? Son las pensiones contributivas. Sin embargo, la Constitución creó, a raíz de la Constitución, se creó un nivel no contributivo. ¿Por qué? Porque la Constitución, en su artículo 41, consagra el principio de universalidad. Quiere decir, todos los españoles tienen derecho a que la Seguridad Social se preocupe de darles una prestación económica que cubra sus necesidades más básicas. Por lo tanto, ese principio de universalidad hizo que muchos españoles que no llegaban al número de años cotizados tengan derecho a una pensión que se llama pensión no contributiva, que tiene un requisito de no sobrepasar determinados recursos o límites económicos. Es decir, aquellas personas que no cumplen el número de años cotizados, pero que tienen un nivel de recursos económicos inferior a unas cifras pequeñas, si son 6 o 7.000 euros o tal, tienen derecho a una pensión no contributiva, que es más pequeña, pero que cubre un poco el principio básico, por así decirlo. Pero también consagra el principio de suficiencia. El artículo 50, que es otro artículo, dice: la seguridad social, los poderes públicos, a través de la seguridad social, tienen que garantizar a todas las personas de la tercera edad una pensión, dice, adecuada y revalorizable periódicamente para garantizar la suficiencia durante su tercera edad. Una suficiencia económica durante la tercera edad. Por lo tanto, la Constitución crea un principio de universalidad a todos y un principio de suficiencia. Bien, en esto se basaba Podemos, es decir, si la Constitución dice que tiene que haber una pensión suficiente, revalorizable periódicamente, no dice qué, también la tiene Grecia, revalorizable periódicamente, y de un día para otro se despertó con el 35% de menos de pensión, hace unos años. Porque, bien, por lo tanto hay un nivel público. Un segundo nivel en España, pilar, es el nivel privado, que se llama de previsión social empresarial, que no está desarrollado apenas, que solamente lo han tenido grandes empresas, pero el carácter micro y de pequeña empresa ha hecho que en España no esté prácticamente implantado, que se quiere potenciar, lo veremos luego, pero actualmente no está apenas implantado. Son aportaciones normalmente mixtas de empresa y trabajador y llevan un sistema de capitalización, que quiere decir que hay un ahorro real que tú aportas al empresario y aporta el trabajador, pero en dinero, en una hucha, y tanto tienes, tanto ahorras, tanto tienes. No es como la pensión que veremos, que es un sistema de reparto en donde no hay un ahorro real. Pues está el segundo pilar, que es el sistema de previsión social, que es fundamentalmente empresarial, y luego hay un tercer pilar, que es el sistema también privado de previsión de ahorro individual, que son los planes de jubilación, los planes de pensiones que conocemos habitualmente a nivel individual que decide cada persona. En España, el nivel privado, segundo y tercer pilar, apenas tienen un 9,2 exactamente por ciento del PIB, es decir, 100.000 millones aproximadamente, el patrimonio que hay en planes de pensiones. 100.000 millones, 9,2% del PIB. En la OCDE está en el 40% si hablamos de media. Si ponderamos en función de la importancia de los países, a mí se me va al 70%, porque los países con mayor población tienen un porcentaje mayor.
Para que nos hagamos una idea, en España solamente hay 9 millones y pico de cuentas partícipes, sabiendo que algunos tienen varias. Se calcula que hay 8 millones de planes de personas que tienen planes de pensión, 1 por cada 6 españoles, más o menos. Y vienen a tener de media 12.500 euros. El patrimonio neto por individuo es 12.500. 12.500 es el 80% de una pensión media. Es decir, que el patrimonio que tenemos en estos momentos, o que tiene ahorrado en el tema privado los españoles, el patrimonio neto por individuo, 12.500, apenas le cubre un 80% de la pensión media de un año, con lo cual podemos ver que como complemento es algo que no está en la práctica desarrollado. En Europa, aproximadamente entre el 40 y el 50% de lo que cobras de pensión tiene un carácter privado, con lo cual la pensión pública viene a suponer un 50-60 y la otra viene a cubrir un 40, también 50% de media. Por lo tanto, aquí tenemos un camino por recorrer. Ya veremos luego por qué estamos así y qué se puede hacer en su caso. Es un sistema de reparto. De reparto son todos. El único sistema en el mundo público, perdón, el único sistema en el mundo, público no, el único sistema que no es de reparto, que es de capitalización y es privado, está en Chile. Todos son de reparto. Aunque en Chile hay un sistema privado al 100%. ¿De reparto qué quiere decir? Quiere decir que los trabajadores de ahora con sus cotizaciones son los que están permitiendo que cobremos los pensionistas actuales. Y a su vez esos trabajadores lo que tienen es la esperanza o la expectativa de que los que vienen luego sigan cotizando para que estos señores cobren sus pensiones. Es decir, no hay una base de ahorro real, no hay una hucha guardada. Si hubiera una hucha, ¿saben ustedes cuánto habría en la hucha? De entre 2,6 y 3 billones de euros. Esa es la deuda moral, porque realmente no está escrita, digamos, contractualmente en sí mismo, porque que existe con los jubilados actuales y los que van a venir, que están cotizando y tienen ya sus derechos, entre comillas, adquiridos. Es decir, no hay una base real, no hay unos recursos, el sistema no tiene unos recursos, no este, sino todos los sistemas de reparto que hay en el mundo, que son todos. Se creó a finales del siglo XIX el sistema Bismarck, y es un sistema que tuvo su éxito. Tener en cuenta que en su momento esto dio mucho dinero al Estado. España se creó en 1921, pero los pantanos, las inversiones del INI salieron de ahí. Había pocos jubilados que pagar y dinero que se cotizaba. Y esto se esperaba que con las inversiones que esto generaba, la productividad del país y el crecimiento, generaría mejores condiciones para los futuros y, por lo tanto, digamos que durante mucho tiempo eso generó un dinero importante a la economía, cosa que ahora está volviéndose al contrario, como veremos luego. Bien, los sistemas, pues, es un sistema de reparto piramidal, que se llama. Los sistemas de reparto tienen un inconveniente, como veremos, y es que necesitan más cotizantes que pensionistas. Los que están pagando tienen que ser más que los que están cobrando, porque si no el sistema no funciona, los sistemas piramidales. Es un sistema también el español contributivo. Fundamentalmente contributivo. En Europa hay 3 modelos, ha habido 2 y desde hace 20 años hay otro más, 3. Nosotros tenemos el primero. El modelo contributivo lo tiene España, lo tiene Alemania, lo tiene Francia, lo tiene Finlandia. Es un modelo en donde más o menos se busca que haya una cierta proporcionalidad entre lo que tú cotizas y lo que tú vas a cobrar. De tal manera que hay gente que cotiza menos y cobra menos, y gente que cotiza más y cobra más. Con lo cual, esa proporcionalidad, aunque no es exacta, sí que se nota. Ya hay una diversidad en España entre no llega a 700 euros al mes la pensión mínima contributiva y 2.600 y pico la pensión máxima. Con lo cual, digamos que hay una cierta proporcionalidad. Y además esos sistemas tradicionalmente perseguían el objetivo de que tu jubilación fuera lo más cercana posible al último salario. En España, hasta hace muy poco, la pensión media de jubilación que tenía el español medio era el 80% del salario el último salario que percibía. Es decir, la tasa que se llama de sustitución era una tasa alta,
el 80%. Esas son las características de un sistema de contribución. Existe otro modelo en Europa, que lo tiene Holanda, lo tiene Dinamarca, lo tiene el Reino Unido, también lo tiene Canadá, aunque no está en Europa, que son asistencialistas. Ahí la pensión se busca que sea lo mínimo, es decir, es cubrir el riesgo de pobreza. Y si tú quieres tener una pensión mayor, pues tienes tus sistemas privados, tú te adquieres tus planes y ya está. En este sistema, digamos que la pensión media es más pequeña, pero entre la mínima y la máxima no hay tanta diferencia, es decir, hay cierta diferencia, pero es muy estrecha, porque lo que se busca es cubrir unas necesidades mínimas. Y en los últimos 20 años en Suecia, el modelo que tanto se habla en España y que muchas veces se habla de que se quiere implantar, pero que no se va a implantar, el de cuentas nocionales. Surgió en Suecia un modelo de cuentas nocionales que también lo ha copiado ya Italia. El modelo de cuentas nocionales es un modelo que busca la total proporcionalidad, así como el modelo de contributivo. Busca una cierta proporcionalidad. El cuentas nocionales lo que busca es una proporcionalidad prácticamente absoluta. ¿Cómo funciona? Es de reparto, pero fijaros, lo que tú cotizas se te va anotando en tu cuenta. Se llama de cuentas individuales o nocionales porque no hay dinero, pero te lo anotan en cuenta. Y durante toda tu vida laboral, lo que tú vas cotizando, Juan Manuel García Pujol te lo van anotando. Cada año te aplican un interés técnico, que lo decide el gobierno, que viene a ser el índice de crecimiento de los salarios, lo que más suele abundar. El 1,6, el 1,8, te lo van anotando. Eso sin dinero por en medio, simplemente en cuenta. Y cuando tú terminas tu vida laboral, a los 40, 35, 40 años, te dicen tanto has cogido, tanto has aportado, tanto es tu interés técnico aprobado, este es el derecho que tú tienes, consolidado final, la esperanza de vida que tú tienes ahora, te faltan 20 años, de acuerdo con las tablas de esperanza de vida, te sale una renta vitalicia de tanto dinero y te pagan exactamente ese dinero. Es decir, hay una total proporcionalidad. Bien, ese sistema, hay mucha gente técnica que dice que habría que estudiarlo e implantarlo poco a poco en España. Pero bueno, os digo cuáles son los tres modelos. En España tenemos el carácter contributivo. Si bien yo diría, ojo que estamos perdiendo proporcionalidad. Se dice que estamos asistiendo a una reforma silenciosa sin que nos estén diciendo que se está reformando. La pensión mínima en el 85 era 2.313, en el 2019 9.400, se ha cuadruplicado. Ha habido políticas de mejora de la pensión mínima, sobre todo a partir de la etapa de 2004 de Zapatero. Sin embargo, la pensión máxima de 15.000 en el 85 pasa a 37, se ha poco más que duplicado. ¿Esto qué ha hecho? Que la relación entre pensión máxima y mínima, que era de 6,8 veces en el 85, ahora es 3,9 meses. Y cada año la pensión máxima está congelada y la mínima la última año del 2000 ha sido el 22% con el salario mínimo. ¿Quiere decir que de seguir así nos están cambiando el sistema y no nos lo han dicho? Pero es que además la pensión máxima, que apenas de 16 a 48, perdón, de 15 a 37 se ha duplicado, es que además la base máxima se ha triplicado, es decir, también estamos asistiendo a que las bases máximas es el salario sobre el cual se aplica el porcentaje de retención. La base máxima en estos momentos es de 48.000 euros 800 en España, en 14 pagas, ¿de acuerdo? Pues bien, si tú cobras 60.000, solamente cotizas por los 48.000. Bien, pues resulta que se va subiendo, fijaros, 29, 43, pero la pensión máxima no se está subiendo en esa proporción, con lo cual resulta que hace años el 96% de la pensión máxima, es decir, coincidía pensión máxima con base máxima, y ahora es un 76%, y sigue poco a poco. Bien, esto es una observación que quiero decir porque empiezo a poner en duda el criterio de proporcionalidad que además se mantiene en el Pacto de Toledo. En el Pacto de Toledo, uno de los puntos es mantenimiento del principio de proporcionalidad.
Relativamente generoso tiene fama el sistema español. Fijaros, el sistema español, hay dos ratios que marcan el sistema de generosidad. La tasa de sustitución representa el salario, la pensión que cobra de jubilación una persona con relación a su último salario. Esto lo calcula la OCDE. La OCDE te hace un cálculo y coge a un señor que supone el salario medio de cada país. Por ejemplo, el español, salario medio, 23.500 euros, que empieza a trabajar a los 20 años, lo hacen así, a los 20 años. Con la legislación calculan hasta la jubilación de los 67 años o 60 que le correspondan, cuánto está cotizado y qué salario tendría de acuerdo con unos criterios de revalorización que se utilizan en el estudio. Y al final te calculan la proporción que hay entre la pensión que le corresponde y el último salario que tenía en el momento de la jubilación. En España estamos en estos momentos, este año 2018, en el 72,3. Hemos llegado a estar en el 80. Cuando vean ustedes estudios verán siempre que hablan del 80-82. Eso ya ha quedado anticuado porque desde la reforma del 2011, al incrementarse la edad de jubilación y sobre todo al incrementarse los números de años para tener en cuenta la carrera de pasar de 15 a 25, esto lo que está haciendo es que, claro, al tener más años, los primeros años que entran también son de menor ingreso y por lo tanto está haciendo que la pensión no haya crecido en el mismo ritmo que hubiera crecido. Por lo tanto, estamos en un 72, pero en la Unión Europea estamos en un 61. Si el otro ratio es la tasa de cobertura, que es el que yo utilizo, el que se utiliza en los estudios económicos, que lo que liga es la pensión media del sistema. Cuando hablo del sistema me refiero a jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente. La pensión media del sistema con el salario medio de la economía. Este es el ratio que se suele utilizar en todos los estudios comparativos entre países. En España la pensión media comparativamente con el salario medio de la economía estamos en el 58% y en la Unión Europea el 45%. Bien, entonces cuando oyes a los políticos nos dicen, sobre todo dependiendo del entorno, es que somos muy generosos. Pero no te dicen que no tienen en cuenta que las cotizaciones en España son de las más altas de Europa y que los salarios medios están por debajo de la media de Europa. Estamos en el 11 y por debajo de la media. Concretamente, el 14% por debajo del salario medio europeo. Y si cogemos no europeo, sino de los 8 principales de Europa, mucho más. Es decir, no se puede hablar a la ministra, decir que somos generosos comparativamente cuando no tienes en cuenta también lo que estás contribuyendo en cotizaciones y comparativamente con el denominador que es el salario medio. Por lo tanto, ojo con el criterio de generosidad. Sí que tenemos una tasa mayor, pero también hay que tener en cuenta que las cotizaciones, si tú cotizas más, que en España el 28,3, que son el porcentaje de contingencias comunes, es lo que va a jubilación. Y de ahí lo está pagando un 23,6% al empresario y un 4,7% al trabajador. El 28,3% está entre las dos más altas de Europa de las que pagamos. Y dentro de eso, el empresario es el que más está pagando de Europa en contingencias, porque el trabajador tiene relativamente un porcentaje pequeño. Por lo tanto, al considerar la generosidad, también hay que considerar lo que estás pagando. Bien. Y por último, tenemos la espada de Damocles del envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? He dicho antes que un sistema piramidal tiene que tener más cotizantes que... Esto se inventó en el 1921, Primo de Rivera. Cuando se inventó el sistema de pensiones en España, se pagaba 36 pesetas. El empresario, 36 pesetas, no pagaba nada. Pero en ese momento, la edad de jubilación era 65 años, también, ahora son 67, como sabéis. La escolarización obligatoria era 12 años, pero a los 2 años ya se pasó a 14, ahora son a 16. Pero la esperanza de vida de 59 años, al nacimiento, era de 59, ahora la esperanza de vida es de 83,5. Tan solo pasaban de 59 años el 26% de la población, ahora pasan de 67 años el 91% de la población.
La esperanza de vida de los que han cumplido 65 años en aquel entonces era de 9 años y la esperanza de vida de los que han cumplido 67 son de cerca de 21. Es decir, bueno, como podéis comparar, no podemos comparar los criterios, por lo tanto, ajustes y cambios son consustanciales a un sistema de reparto. Un sistema de reparto tiene que ser dinámico porque está condicionado por una variable económica, pero sobre todo siempre por una variable de envejecimiento poblacional. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que hacer bastante énfasis. Bien, para comprender el problema, que vamos a dimensionar luego el problema, quiero poneros una pequeña ecuación o fórmula para que veáis cuál es la problemática del equilibrio financiero del sistema de pensiones. Por una parte están los ingresos y por otra los gastos. Los ingresos por cotizaciones, estamos hablando de un equilibrio en ausencia de otros ingresos del Estado, es decir, simplemente por lo que tú cobras por cotizaciones y por lo que tú pagas por pensiones. Aquí no entro que el Estado haga una transferencia puntual, no. Hablo simplemente conceptualmente para que entendamos cuáles son las variables claves de un equilibrio en ausencia de otros ingresos adicionales que lo distorsionen. ¿Sabéis que los ingresos pagas un porcentaje de tu salario, lo que se llama la base de cotización? Entonces, ¿qué son los ingresos a nivel económico? Un porcentaje de los salarios de la economía. La base de cotización aplicas un 28,3% que son contingencias, el 4,7% lo paga el trabajador y el 23,6% lo paga el empresario. Lo que pasa es que hay distintos regímenes, el régimen general es el 28,3, como digo, pero está el régimen de autónomos, el régimen de trabajadores del mar, con lo cual hay que tener en cuenta que no siempre es el 28,3 y que luego hay una base máxima, como veis, que los que ganan 60.000 no cotizan sobre 60, sino eso hay ajustes. Por lo tanto, se suele poner a nivel de ingresos que los ingresos es un porcentaje de los salarios de la economía. Concretamente, en la economía española, dato actual, los salarios que están contabilizados en la contabilidad nacional son 550.000 millones de euros. El 20%, entre el 20 y el 20,5% es el porcentaje que viene a representar los ingresos de cotizaciones de la Seguridad Social. Es decir, que los ingresos dependen del nivel de salarios que hay en la economía y de un determinado porcentaje que está en función del porcentaje legal, que son varios, pero también de los ajustes que pueden haber por las distintas bases máximas. Al final, lo que quiero que veáis claro es que los ingresos del sistema dependen de los salarios, y los salarios los podemos descomponer entre el salario total de la economía, entre el salario medio de un trabajador por el número de trabajadores. Por lo tanto, la fórmula de ingresos sería salario medio de la economía por el número de trabajadores en activo por un porcentaje efectivo no legal porque es inferior al legal. El porcentaje de cotización efectivo en la práctica es invariable, es decir, oscila en la economía entre el 20 y el 21%. ¿Por qué? Porque los tipos legales no se mueven, ya son muy altos, y lo único que puede tener son pequeñas variaciones por las variaciones de las bases máximas. Por lo tanto, los ingresos dependen en la economía de cómo evoluciona el salario medio y de cómo evoluciona el número de trabajadores en activo. ¿Vale? Los gastos. Los gastos son los que pagamos en pensiones. Estoy hablando de la fórmula de equilibrio de las pensiones contributivas, ¿eh? Y lo que pagamos en pensiones se puede subdividir en la pensión media por el número de pensionistas. No hablo de pensionistas, perdón, hablo de pensiones. Porque hay pensionistas que tienen más de una pensión. Por lo tanto, normalmente siempre hablaré de pensiones, no de pensionistas. Normalmente el número de pensiones es un 10%, es la ratio que hay en la economía española en los últimos 20 años, del número de pensiones. Es decir, si hay 9,7 millones de pensiones, hay 8,8 de pensionistas, aplicándole el 1,10 al número. Pero claro, lo que pagamos son pensiones medias, son número de pensiones, porque hay alguien que cobra más de una pensión. Por lo tanto, fijaros que este es el equilibrio. ¿Qué interesa desde el punto de vista de los ingresos? Que el salario medio sea cuanto más alto mejor, cuando no crece el salario malamente. ¿Qué interesaría
Pues que cuanto más afiliados haya en la economía, si hay paro, malamente. En los gastos, ¿qué interesaría? Hombre, que la pensión media no crezca mucho. Si se revalorice, que no se si puede ser por debajo del IPC, mejor. Si podemos hacer que los nuevos pensionistas cobren menos poniéndole un ajuste por la esperanza de vida, que es lo que han hecho, mejor. Si podemos hacer de que incrementamos el número de años para el cálculo de la carrera, de la pensión, como cuantos más años al principio cobras menos, pues también la rebajamos. Es decir, todo aquello que actúe en rebajar la pensión media equilibrará los gastos hacia abajo. Y el número de pensiones, pues interesaría cuanto menos mejor. Es decir, si incremento la edad de jubilación, tengo menos pensionistas. Si pongo trabas a la jubilación anticipada, tengo menos pensionistas. Pues bien, las medidas económicas que tenemos son esas, en equilibrio. O el salario medio va como muy bien, o la economía tiene un número de trabajadores muy grande, o la pensión media tenemos que empezar a controlarla, revalorización y los nuevos, las condiciones de los nuevos, y el número de pensiones intentar rebajarlo. Pero el salario medio depende de condiciones económicas. El número de trabajadores depende de factores demográficos que ahora veremos y de factores del mercado de trabajo, como es la tasa de participación, de actividad. La pensión media, veremos de qué depende y tal. Por lo tanto, fijaros en esta fórmula de abajo. Yo he despejado la PM, pensión media. Pensión media se puede despejar y es igual a salario medio por número de trabajadores. Paso el número de pensionistas del segundo miembro a dividir el número de trabajadores por el porcentaje de cotización. Quiere decir, esta fórmula es muy importante porque intuitivamente nos da una idea de cuál es el equilibrio a largo plazo del sistema. Quiere decir que la pensión media es igual al salario medio por un ratio, que es el número de trabajadores en activo por el número de pensionistas, partido por el número de pensiones, perdón, y por el porcentaje de cotización. Como el porcentaje de cotización prácticamente no cambia, salvo que cambiemos los tipos legales, la PM depende de dos factores claves, de cómo evoluciona el salario medio y cómo evoluciona el ratio trabajadores-pensiones, pensionistas-pensiones. ¿Qué pasó en el 2010, cuando vino la reforma del 2011? En 2011 se produjo la reforma, Zapatero tuvo que hacer una reforma y luego Rajoy en el 2013 una reforma, en plena crisis económica y bajo la presión de la Unión Europea. ¿Qué pasaba en el 2010? En el 2010 el escenario que tenía el gobierno español era el siguiente. El número de trabajadores, el ratio, perdón, del número de trabajadores, el número de pensionistas en 2010 era 2,3. Habían 2,3 trabajadores por cada pensionista, no pensiones, por generalizar. Y la proyección que había a 40 años vista, es decir, a 2050, era de bajar a 1,2. A 1,1, perdón. Esto, calculado en términos matemáticos, suponía una tasa de descenso interanual a lo largo de 40 años, interanual, del 1,6%. Es decir, iba descendiendo gradualmente al ritmo del 1,6% anual. Pues bien, el ratio descendía hacia abajo al 1,6. El salario medio se planteaban, señores, ¿cómo va a evolucionar el salario medio? En un escenario ideal, el salario medio a largo plazo depende de dos componentes, de cómo evoluciona la inflación y cómo evoluciona la productividad, que permite que haya un reparto entre la parte salarial y la parte empresarial y que genere un equilibrio en la economía. Por lo tanto, en una situación de equilibrio a largo plazo, los salarios pueden evolucionar como máximo en equilibrio en función del índice del IPC más del incremento de la productividad. En esos momentos se decía en Europa que íbamos a crecer la IPC al 2%, que es la tasa de objetivo europea, y que la productividad en España podría crecer en torno al 1%, que eran los últimos 30 años como estaba creciendo, máximo el 3%. Entonces decían, si los salarios crecían al 3% interanualmente en los próximos años y el ratio va a bajar al 1,6%, lo máximo que podría, el ritmo de crecimiento máximo de las pensiones sería 3 menos 1,6, 1,4.
Luego solamente podrían crecer las pensiones a nivel anual, la pensión media, al 1,4. Pero dijeron, oye, ¿pero cuál es la inercia? El IPC ya no la sube un 2%. Pero además los nuevos que surgen han cotizado más años y han cotizado más sueldos. Y las pensiones de los nuevos son más caras de las bajas. Y están subiendo además al 1,1% además de... Es decir, las pensiones proyectaban al 3,2% interanual de crecimiento. Es decir, podíamos crecer en equilibrio hasta el 1,4% y sin embargo la tendencia, la inercia, si no hacíamos nada, era de crecer al 3,2%. Date, hay que cortar, hay que sacar el hacha. Y se sacó el hacha y se recortó la revalorización en la reforma del 2013 y se recortó metiendo un factor de sostenibilidad que estaba en suspenso, haciendo que la carrera de cotización sea 25 años y por lo tanto se cotizara más barato, metiendo recortes. Pero ese fue sencillamente, no hace falta irse a todo el programa económico que yo me lo he leído, pero que esa es la síntesis del razonamiento. Señores, no podemos llegar a ese, el 1,4% es el máximo, la tendencia es el 3,2%, y Europa nos obligó a recortar. Bien, por lo tanto, en economía hablamos de nivel sostenible y nivel deseable. Hay unos enfoques, los partidos de derecha, podríamos llamar así, hablan de nivel sostenible. Señores, solamente se puede pagar lo que se puede sostener. Esos son enfoques que lo han cogido los partidos de derecha, pero también desde el punto de vista técnico se le llama el enfoque actuarial, que es el enfoque más técnico del equilibrio, es decir, solamente podemos pagar en un sistema lo que se puede, de alguna manera, alimentar por sí mismo. Y luego hay un enfoque que es deseable y dice, señores, aunque no podamos pagar eso, sí que podemos hacer otros ingresos adicionales vía impuestos, porque nadie dice que la PM no pueda crecer al 3,2%. Por supuesto que no es sostenible el 1,4%, pero si inyectamos dinero de los presupuestos generales del Estado, sí que podemos crecer. Y aquí viene el gran debate. Esa es la ecuación de equilibrio, esta es la situación, ahora lo veremos luego con más datos, pero hay un gran debate entre quienes sostienen de que lo que predomina tiene que ser el nivel sostenible, llegar a un equilibrio, es decir, si la PM no puede crecer más que el 1,2, que crezca el 1,2, metamos los ajustes pertinentes, y los dos que dicen, señores, no, la PM sí tiene que crecer al 3,2, y tomemos la decisión de que eso es lo que deseamos la sociedad, vamos a poner los medios de impuestos, o donde sea necesario, tendrá que ser impuestos, para hacerlo. Ahora la pregunta es cuánto cuesta, de dónde sale, en fin, esto será todo el tema, ¿de acuerdo? Pero para que veáis que esta ecuación es muy importante, porque la voy a tocar ahora para ver la dimensión exacta del problema en estos momentos. Cuando analizamos, y entro ya en la dimensión del problema, el problema de las pensiones tiene dos dimensiones. Uno ya, a corto plazo, lo tenemos encima de la mesa, ahora veremos cuánto es, y otro que va a agravar el actual y que nos va a venir en los próximos 20, 30 años, a partir del 2025, va a notarse mucho por el problema del envejecimiento que va a agudizar el problema actual. Por lo tanto, cuando calculemos la dimensión del problema, tenemos que decir el problema que tenemos ya y el que vamos a tener a lo largo de los próximos 30 años. Vamos a entrar en el que tenemos ya. El que tenemos actual, remontándome a los últimos años, las noticias negativas nos hablaban de que hemos acumulado 120.000 millones en 9 años. A partir del 2010 empezaron a producirse déficits. Fijaros que los déficits están en los últimos años del 2016-2019 en torno a 18-19.000 millones de euros anuales. Estos déficits suman en 9 años 120.000. Los hemos financiado agotando la hucha de pensiones que teníamos. Se creó la hucha en el 2000, 2003. Llegamos a tener en el 2011, que es el momento máximo, en el 2011 66.000 millones en la hucha, ahora hay 3.000 que no se han querido agotar porque nadie se atreve a dejarlo a cero políticamente, lo hemos gastado 60. También es verdad que esa hucha se creó para regulador de situaciones de crisis, no crisis, es decir, se ha utilizado para su finalidad, ¿eh? Y además hemos contraído la caja única del sistema de la seguridad social, que sabéis que se financia
autónomamente, ha contraído una deuda que terminará el año con 61.000 millones con el Tesoro, con el Estado. Es decir, que el Tesoro nos ha dado a préstamo en estos últimos años, desde 17.000 que teníamos de deuda histórica, lo ha subido a 61.000. Es decir, que nos hemos cargado los 66.000 euros de hucha y hemos cogido cerca de 45-50 de préstamo. De momento, más algunas transferencias que ha hecho el Estado presupuestariamente, hemos ido más bien que más mal pagando los 120.000. Pero esto tiene que resolverse ya. Veremos cómo. ¿Por qué se ha producido ese problema? Para ver el problema. El problema ha sido el siguiente. Fijaros, en estos últimos años, en los años de crisis, en el lado de los ingresos apenas han crecido. El salario medio de la economía ha crecido en estos 11 años a una tasa interanual del 0,6. Ha habido años que no ha crecido, otros años que ha crecido un poquito menos, más, tal, pero para que veáis la tasa interanual de 0,6. ¿Qué pasó? Hubo una devaluación salarial importante como consecuencia de la reforma laboral. En el 2012 se hizo una reforma laboral que, para evitar el ajuste, para evitar una caída todavía mayor del paro, se permitió la reforma laboral un ajuste salarial. Muchas empresas tuvieron ajustes de salarios para evitar que esa empresa entrara en situación de pérdidas y para evitar que esa empresa tuviera que despedir a más trabajadores. Los estudios, no se sabe a ciencia cierta, el estudio que ha hecho el Banco de España, porque fijaros, hay un problema de efecto composición para calcular el impacto de la devaluación salarial. Imaginaros una empresa que tú pagas 10 trabajadores, tienes 2 trabajadores, le pagan 1.000 euros, y 8 trabajadores les pagas 3.000 euros. Tienes 8 por 3, 24, y 2 por 10, 2.000, 2.600 sale de media, ¿no? De media. Ahora despides trabajadores. Los primeros que se despiden son los temporales, que son los de bajo sueldo. Imagínate que despides al 20% de 1.000, te quedan 8 a 3.000, tienes un salario medio de 3.000, por lo tanto en vez de 2.600 tienes 3.000. Hay un problema en las estadísticas, se le llama el efecto composición. Pues bien, el Banco de España hizo un estudio que, teniendo en cuenta el fenómeno composición, la devaluación salarial tuvo un impacto del 8% de bajada entre los años 2013 y 2014 en la economía española. Por lo tanto, 2013 y 2014 hubo un impacto muy directo de la devaluación salarial. Luego hubo problemas de mucha moderación salarial, la precariedad laboral que se impuso como consecuencia de la crisis todavía perdura, temporalidad, parcialidad, los nuevos que entran con salarios más bajos, las previsiones que hacen las empresas, por lo menos en las revistas especializadas, es que hasta el 2025 no se plantean a los nuevos darles los mismos salarios que tenían los antiguos, pero bien, eso son anécdotas, pero hay una realidad de que hay una precariedad. Pues bien, estos factores, que no quiero entrar muy a fondo porque son conocidos, han hecho que la tasa de crecimiento salarial sea pequeña. Los números de trabajadores han caído, fijaros, cayeron. En plena crisis hubo una caída muy grande, de 19,4 millones a 16, porque fue la propia crisis. Pero luego se ha ido ya recuperando con la recuperación y prácticamente nos hemos recuperado en el 2018, en el 2019 ya superan los 19 millones. Es decir, que prácticamente el efecto de número de trabajadores, si contamos el periodo de 11 años, ha sido menor. Luego, los ingresos ha tenido una pequeña subida del 0,6%. Pero ¿qué pasa con los gastos? La pensión media ha crecido un 3,2% interanualmente en 11 años. Fijaros la pensión media, la palabra sistema es todo, jubilación, viudedad, orfandad. En el 2007... Los jubilados en vigor, actuales, tenían 681 de pensión media. En el 2018, 962. Han crecido a un ritmo del 3
0,2% interanualmente. Fijaros los nuevos a la derecha, simplemente para que veáis cada año los nuevos que se incorporaban estaban por encima de la pensión media, lo que quiere decir que son los nuevos los que están tirando al alza, aparte de la revalorización. Ahí la revalorización en estos años hay que tener en cuenta que con el IRP, el 2014, el 2015, el 2016 y el 2017 nos aplicaron el 0,25%. ¿Os acordáis? Bien, por lo tanto, la PM del sistema ha crecido un 3,2. Si nos vamos a la jubilación, como anécdota, también ha crecido un 3,4. Como anécdota, ha salido la semana pasada. La jubilación está en 1.318 a finales de año, ahora está en 1.440 en abril. Se cobra 421 € más que los que causan baja en abril. Es decir, la pensión media de jubilación de la media de los nuevos son 420 € más que la pensión media de jubilación de los que causan baja en abril. Esta es la tendencia, es decir, que cada mes va arriba. Ya no es de cada año, es que de 1.318 estamos en 1.441 datos de hace 2 días que se han publicado. ¿Vale? Claro, esto fijaros, ¿qué pasa? Pues que la pensión media ha crecido un 3,2, pero es que además el número de pensionistas ha crecido de 2007 8,3 a 2018 9,7 por ya el fenómeno de envejecimiento que se está produciendo. Luego, aquí se ve claramente que está cojo. Los ingresos apenas han crecido en ese periodo y los gastos han ido, la pensión media al 3,2, el número de pensiones al 1,4 y lo de la izquierda pues a un miserable 0,7. Claro, esta descompensación ha hecho que exista un déficit todos los años y que en 9 años se haya acumulado a 120. Pero lo peor es que esto continúa. Es decir, en estos momentos hay consenso actual, porque se han hecho la proyección de que los ingresos en relación al PIB no van a crecer en términos porcentuales, es decir, crecerán, pero como el PIB crece, van a crecer más o menos acompasados, pero los gastos van a crecer todavía más por el fenómeno del envejecimiento. Por lo tanto, en estos momentos hay un déficit ya estructural que no podemos hacer nada, del 1,5% aproximadamente del PIB, que vienen a ser unos 18.000 millones de euros. Y esos 18.000 millones de euros no es lo que nos tiene que preocupar ahora, porque no hay solución, hay que resolverlo, pero ya, o sea, hay que resolverlo políticamente. ¿Cómo? Ahora veremos cómo. Lo que nos tiene que preocupar es lo que nos viene. Ahí sí que podemos tener tiempo de actuar. En lo de ahora, no. Porque es una realidad que no podemos evitar. Hay más pensionistas que cada vez cobran más. Hay nuevos trabajadores que desgraciadamente cobran menos. Todavía estamos en un marco de moderación salarial, aunque algunos convenios este año ya han apuntado al alza y hay un cierto consenso empresarial y sindical de que esto hay que empezar a dinamizar los crecimientos salariales. Pero no va a ser suficiente, se necesitarían, suponiendo que esa moderación salarial se resolviera, 3 millones más de trabajadores en la economía con los mismos salarios, niveles que había antes de la crisis, para que ese 1,5% de déficit anual no existiera. Y como eso es imposible, hay que aceptar, primer problema, anotémoslo, 1,5% del PIB que hay que resolver, ahora veremos cómo. Pero, ¿qué va a pasar a largo plazo? Porque el envejecimiento se va a agravar. Porque los estudios de poblacional nos dicen que ahora empieza el verdadero invierno demográfico, a partir de 1923. A partir de 1923 viene una jubilación de los baby boomers, de la jubilación de la baby boom. El baby boom es una generación que se produjo entre 1958 y 1977 y tiene una característica esos 20 años que la media de nacimientos supera los 650.000, es decir, es una media de 650.000 nacimientos por año. Eso no ha existido en los años últimos en España. Por lo tanto, esos empiezan a jubilarse en 1923, 24, 25 y dura el problema... perdón, en 2000.
y termina el problema, la agudización del problema nos va a durar hasta el 45-46. Tenemos un problema en 30 años vista que se va a agudizar. Entonces, para poder conocer la dimensión del problema, tenemos que ver qué va a pasar con la variable del envejecimiento y en cuánto nos va a poner la factura de más. Para ello tenemos que proyectar la población. Y tenemos 3 modelos en España de proyección de la población. El más conocido es el INE, que lo acaba de actualizar hace unos meses. Ha hecho un estudio extraordinario, ha ampliado las encuestas de los demógrafos y ha tenido en cuenta una política activa de inmigración. Tenemos Eurostat, que es el que hace la Unión Europea, y tenemos AIREF, que no la conoceréis. AIREF es una agencia que se llama Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es una agencia que se creó por imposición de la Unión Europea y es una agencia que tiene como cometido vigilar y lanzar mensajes al gobierno de lo que significa la estabilidad financiera. Y está siendo muy activa en prensa y en... El modelo que ha hecho AIREF de proyección de poblacional es el modelo más trabajado, incluso más que la INE, y es el modelo que en estos momentos yo he seleccionado porque se presentó en enero en la mesa del Pacto de Toledo, y es el modelo que se ha adoptado por los políticos como estudio para la determinación de las políticas que se van a tomar. ¿Y por qué se ha tomado? Porque los políticos son muy cucos, porque es el modelo más optimista. Entonces dicen, joder, vamos a coger el optimista. Pero fijaros, ¿qué dice AIREF? La tasa de fecundidad, para hacer la proyección, la han hecho a 30 años vista, del 18 al 50, perdón, 30 y tantos años vista. La tasa de fecundidad ahora está en 1,31. Tasa de fecundidad, número de hijos por mujer fértil. Proyecta, lo digo para que cuando sepamos los números que nos van a dar, sepamos detrás los condicionantes que tienen, por si nos los creemos o no. Es importante, porque cuando te dice una cifra tienes que saber los supuestos previsionales. Están presuponiendo que la tasa de fecundidad va a pasar de 1,3 hijos a 1,85. Es más optimista que el INE. El INE habla de 1,46. Europa no, Europa va en 1,87. Fijaros, esa tasa supone 2 cosas. Primero, que va a converger. La tasa de fecundidad bajó en los últimos 10 años con la crisis del 1,5 al 1,3 por la precariedad laboral, por la situación del mercado de trabajo, la dificultad de acceso a la vivienda, en fin, las condiciones que todos conocemos. Entonces piensan que en los próximos años va a haber una situación a la de partida, a la precrisis. Si estábamos en 1,5, del 1,3 vamos a pasar. Y luego hay una segunda etapa a partir del 27-28 que hablan de convergencia con los países de nuestro entorno cultural y económico, es decir, Suecia, tal, los países europeos. Y en esos países sí que están en el 1,85. Entonces, ¿qué significa? Pero fijaros, decir eso significa primero que... Y segundo, ser coherentes y saber que eso implica muchas cosas. Resolver el mercado de trabajo, la precariedad, resolver el acceso a la vivienda, resolver la corresponsabilidad del hombre y de la mujer en el trabajo en casa y el reparto de funciones para que la mujer pueda tener... Supone políticas de ayuda familiares. Hay una evidencia económica que hay una correlación entre las ayudas económicas que hace el gobierno y el número de hijos. Hay evidencias en eso. Es decir, supone muchas cosas. Por lo tanto, cuando hablemos de pensiones también hay que hablar de que si en los números finales que demos están estos supuestos, es que además de lo que digamos, detrás hay que ser consciente de lo que hay de supuestos que tenemos que introducir en políticas de comportamiento. En la esperanza de vida, bien, aquí no hay problema, se presupone de 83 pasaremos a 86,8, incluso aquí no es tan optimista, en menos que el INE y tal. La inmigración, aquí es lo que quiero destacar. En la inmigración, los modelos oficiales prevén 270.000 entradas netas de inmigrantes, es decir, salidas menos entradas. Esto es mucho o poco. En los últimos 6 años estaba en negativo con la crisis. El año pasado ya estuvo en 164.000 euros, 164.000 emigrantes. En la etapa
media de los 30 años estuvo en 190. En la etapa de expansión económica de los años 90 y tantos hasta la crisis, estuvimos en 700.000. Esto significa 270.000. Fijaros, el INE es más pesimista, habla de 184. Eurostat, 125, que es la Unión Europea. Estos están hablando de 100. Es decir, está presuponiendo que el mercado de trabajo va a necesitar como mínimo 270.000, y a pesar de estos inmigrantes vamos a ver que la población, ¿qué va a pasar? Es decir, cuando hagamos números, digamos, bueno, es que cuando viene y es que necesitamos inmigrantes, es que ya está en el modelo. Oiga, es que no me diga eso, es que ya está en el modelo de cálculo que necesitamos 270.000. Por lo tanto, en este modelo de proyección de la población estamos hablando de 270.000 que se presupone de entrada neta de inmigrantes durante 30 años, que supone 8,1 millón de inmigrantes, que supone que seremos el 15% al final del año 50 de población inmigrante, que es la media que está en Europa, también es verdad. La población media en Europa. Pero eso significa políticas coherentes. Tendremos que tener una política de inmigración clara. Y no hablo de la ilegal, estoy hablando de la legal. Flexible, abierta. ¿Hay un sentimiento de rechazo o no lo hay? ¿Cuáles son las necesidades del mercado de trabajo? ¿El mercado de trabajo qué habilidades va a requerir? ¿Esta inmigración no la va a proporcionar? ¿Esta inmigración va a estar formada? ¿Qué efecto va a tener la productividad, que va a ser muy importante? Nos interesaría quizás apostar por alta cualificación, sí, pero las estadísticas dicen que el personal de alta cualificación no quiere a España venir. Coño, entonces, ¿qué tipo de inmigración necesitamos? ¿Qué coordinación con el mercado de trabajo tiene que haber? Esto hay que hablar. Cuando hablamos de política de pensiones, detrás estamos hablando de supuestos y de políticas que hay que tener escritas y claras, y yo no las veo por ningún sitio, desde luego. De variables económicas, la tasa de actividad es de la población en edad de trabajar, qué gente está trabajando o está en paro pero que quiere trabajar. Estamos en un 58,6, se presupone que va a llegar al 67%. Aquí hay una hipótesis. Primero, que los jóvenes que estaban con una tasa de muy baja ahora con la crisis van a llegar a la situación de precrisis, van a mejorar, y segundo, que las mujeres a partir del 2027 van a llegar a las tasas de participación europeas. Con lo cual vamos a tener un 67,3%. La tasa de paro bajará un 7,8% en el 2050. Esto es coherente porque la evidencia empírica y económica apunta a que cuando hay un problema de envejecimiento, que la población en edad de trabajar va hacia abajo, se producen cuellos de botella en la mano de obra y por lo tanto la tasa de paro estructural baja. Eso está demostrado con experiencia histórica. La inflación se supone que estará ligeramente por debajo del objetivo del Banco Europeo, que es en 1,8, y aquí está la productividad. Una gran variable, la productividad. ¿Qué va a pasar? La productividad es clave para los salarios, porque los salarios crecerán en función del IPC, pero también de la productividad. Si hay productividad y hay una economía que permite que es productiva, tendremos más salarios. Si es una economía poco productiva, pues tendremos salarios de chicha y nabo. Entonces la productividad es una incógnita total. España es un país de baja productividad y una productividad contracíclica. Cuando, por ejemplo, ahora la productividad está a cero, si la calculamos en horas trabajadas está en menos 0,12%, o sea, menos 0,12%. Pero bueno, en torno a cero. ¿Por qué? Porque en España cuando baja la demanda, cuando hay situaciones, por ejemplo, la crisis que hemos padecido, cuando hay una crisis, baja la demanda, baja el empleo, los primeros que se despiden son los trabajadores temporales y de baja formación, y por lo tanto la productividad crece, porque comparado la producción con el número de trabajadores, el denominador es menor, pero es que la producción no cambia tanto, porque son los menos. Y entonces crece la productividad. De Guindos, en la época de la crisis, se llenaba la boca diciendo, es que la productividad está creciendo. Pero hombre, por el amor de Dios, pues claro que crece por un efecto estadístico. Es decir, si el número de trabajadores que salen en el paro son los menos formados, es una evidencia de siempre. Por lo tanto, la productividad. Pero en estos momentos, ¿qué es lo que ha crecido en España? Los empleos que se están creciendo, prioridad crear empleos. No es la productividad. Se está creando empleos a cero productividad. ¿Qué es lo que ha crecido este año? Sector turismo,
sector de muy baja productividad tradicionalmente. Los sectores de alta productividad suelen ser la industria. Baja productividad, turismo. ¿Qué más ha crecido? Transporte, baja productividad. ¿Qué más ha crecido? La administración pública, los números de empleos han crecido. Son sectores de baja productividad en la economía. Y el otro sector que también ha crecido ha habido... Y la construcción, que es otro sector tradicional, pues se ha empezado a repuntar. Es decir, los sectores tradicionales donde estamos en estos momentos creando empleo son de baja productividad. Entonces, ¿creceremos al 1% interanual? Alemania y Estados Unidos están creciendo al 1,7% de una manera sostenida interanual. Pregunta, ¿qué impacto va a tener el envejecimiento en la productividad? ¿Será positivo o negativo? Una población más envejecida que dura más tiempo trabajando va a tener un efecto. ¿Qué efecto puede tener la inmigración? ¿Va a aumentar la productividad o no la va a tirar hacia abajo? Son dudas. ¿Qué efecto va a tener el cambio tecnológico? Posiblemente sí que será un efecto positivo. Pero hay factores que actúan en pros y en contras. Luego, la productividad es una incógnita y luego veremos un análisis de sensibilidad de la productividad. Por eso cuando en Ciudadanos hablaban, decían, es que hay que aumentar la productividad. Ya una hipótesis del 1% es una hipótesis valiente. Lo más que se puede llegar es al 1,7, suponiendo que igualemos a Alemania y a Estados Unidos. Y eso no resuelve el problema, como lo veremos. Bueno, con todo esto la población en España pasará de 46,5 a 54,6 en el escenario más optimista de AIREF. Apenas 8 millones de crecimiento que son los inmigrantes. Si no hay inmigrantes no crecemos. Es decir, los 8 millones de crecimiento coinciden con los 270.000 por 30 años, son los 8 millones. La población de trabajar la mantendremos a duras penas, bajará de hecho de 31,2. Es decir, el envejecimiento lo notaremos a pesar de la inmigración. Y donde más lo notaremos en los jubilados, en la población en edad de jubilarse en más de 66 años, que se duplicará de 7,2, pasaremos a 15,8. Es decir, se ve que a pesar de esas políticas de fomento de la natalidad y de esas políticas de inmigración, todavía el escenario optimista poblacional es este. Es decir, una población en edad de trabajar que no la vamos a hacer crecer, y esto afecta al crecimiento, y una población en edad jubilar que se va a duplicar. Ven, el número de trabajadores, como consecuencia aplicando las tasas de trabajo y tal igual, al final el número de trabajadores pasará de 19,2 a 18,05, es decir, vamos a tener menos trabajadores en estos años y las pensiones van a pasar de 9 a 15. Como veis, el efecto, ya tenemos un modelo de población. Este es el que están estudiando los políticos, que cuando nos hablan, nos están hablando con estas cifras, aunque no nos lo dicen. Pues, ¿qué va a pasar entonces? En un escenario inercial, es decir, si no hacemos nada, si dejamos que las cosas vayan con el modelo de población, ¿qué pasa? Tenemos el salario más medio, a largo plazo, lo más que puede crecer será con la inflación esperada, que es el 1,8 de media que hemos supuesto, más la productividad, que si conseguimos el 1%, se dan los salarios a un 2,8. El número de trabajadores y el número de pensionistas, fijaros que decrecerá del 1,6 a 1,20 el ratio, acordaros de la ecuación que he puesto antes, pasará de 1,96 el ratio a 1,20, es decir, bajará una tasa interanual del 1,6. Por lo tanto, bajará al 1,6. ¿Esto qué quiere decir? Que si los salarios medios crecen al 2,8 de ritmo y lo de abajo decrece al 1,6, la pensión media, la PM, en situación de equilibrio lo máximo que podía crecer es el diferencial del 1,2. ¿Me seguís? Es decir, si el salario medio crece al 2,8 y el otro que actúa como negativo decrece al 1,6, el diferencial entre 2,8 y 1,1 es 1,2. Por tanto, la pensión media podría crecer en equilibrio al 1,2. Pero, sin embargo, los estudios que tenemos, si no hacemos nada, si no hay ninguna reforma, si no se aplica ninguna reforma, es que los nuevos, el IPC lo revalorizaremos al 1,8 y las nuevas pensiones tienen más importe, seguirán creciendo a un ritmo del 1,1, con lo cual las pensión media crecerá, si no hacemos nada, al 2,9. Es decir, que solamente podríamos crecer al 1,2 interanual y si no hacemos nada,
solo va a crecer al 2,9. Hay un gap, hay que hacer algo. ¿De acuerdo? Esto es la conclusión, hay que hacer algo. Ahora veremos ese algo, lo que sube. Hecho en términos económicos, en el modelo, supone que si no hacemos nada, nos vamos a subir el gasto de las pensiones contributivas del 10,6 del PIB que tenemos ahora al 16,9% del PIB. Es decir, que en 30 años vamos a generar un déficit, además del 1,5 que ya tenemos de ahora, un déficit incremental del 6,3% del PIB. El PIB ahora está en 1.200 millones, por lo tanto, estamos hablando de una cifra significativa. Del 6, este incremento va a ser gradual año a año, es decir, en el 2030 será del 12,5, en el 2040 será del 14 y pico, y en el 2048 llegará al 16,9. Por lo tanto, ¿cuál es la dimensión del problema? 1,5 de déficit que tenemos ahora, estructural, y el que viene en un escenario optimista de población de hasta el 6,3% gradual año a año, y que en el 2048 será del 6,3, más el 1,5, el 7,8% del déficit. Esto es si no hacemos nada. ¿Qué se ha hecho? Como ya en el 2011 y en el 2013 se tuvo que hacer algo, porque ya he explicado que en el 2010 ya se vio cuál era el panorama y se actuó. Fijaros, en los salarios de referencia, pues antes solamente se tenían en cuenta 2 años, luego 8. Bueno, la reforma del 2011 pasó de 15 a 25, es decir, en vez de tener en cuenta los últimos 15 años, se tendrán en cuenta los últimos 25, con lo cual, digamos, los salarios, como sabéis, iniciales son menores, y por lo tanto la base de reguladora que aparece es menor, con lo cual se cobra menos de lo que se cobraba en un escenario actual. Es decir, hubo ya una penalización. Luego los años para cotizar el 100% se pasó de 35 a 37, la edad de jubilación gradualmente se ha pasado de 65 a 67 gradual, la sanidad, antiguamente estaban los gastos de sanidad incluida en pensiones, ya desde el 97 no está, lógicamente, indexación con el IPC, antes no estaba indexado en el 85, luego fue parcial, aquí ya era indexado con el IPC, y aquí no lo quitaron, nos crearon un índice que se llamaba IRP, que era un índice de revalorización de las pensiones que ya no estaba vinculado al IPC. Ahora veremos cómo funciona. Y también se creó como novedad un ajuste por esperanza de vida que no existía, que se llama el factor de equidad intergeneracional. El factor de equidad intergeneracional tenéis que conocerlo porque nadie lo conoce ni lo explica bien. Y desde luego nadie lo ha entendido. Pero, sin embargo, está en vigor. Lo que pasa es que no está suspendido tenía que aplicarse en el 2019, este año, y se ha suspendido hasta el 2023. Pero se tendrá que decidir ahora, cuando lleguen a acuerdos, si se mantiene o se elimina en la reforma. ¿Pero qué es el factor de equidad intergeneracional? Nadie lo entiende. Pues mira, el factor de equidad internacional, os he puesto un ejemplo para que lo entendáis. Solamente afectará a los nuevos pensionistas. Los que ya estamos jubilados no nos afecta. Primer punto, lo digo porque esto la gente no lo tenía claro. El factor de equidad intergeneracional, que también le llaman factor de sostenibilidad, no nos afecta a los actuales jubilados, afectará a los que se jubilen. A partir del 2023, porque se ha prorrogado, salvo que se anule. ¿En qué consistirá? En que el señor, la pensión inicial que debía de cobrar en función del número de años cotizados y de lo que ha cotizado, le añadirán un corrector en función de la esperanza de vida. Como la esperanza de vida está aumentando cada vez más, ahora veremos un ejemplo, le van a hacer un ajuste hacia abajo porque va a vivir más años. La idea es que si usted va a cobrar 1.000 euros durante 20 años de esperanza de vida, usted va a cobrar 20.000, por poner un ejemplo. Si va a durar 22 años, pues ahora tendremos que dividir los 20 entre 22. ¿Me entienden un poco la idea, no? ¿Cómo lo van a calcular? Lo van a calcular de la siguiente manera. Para un ejemplo de 1.000 euros, por ejemplo, de pensión media al mes. Calcularán la esperanza, supondrán, en el año 23, que es cuando se va a aplicar, calcularán la esperanza de vida. La esperanza de vida, he puesto un ejemplo aproximado, supongamos que en ese momento sea 21 años y que ahora está en 20.
Se calcula el incremento interanual en 5 años de 20 a 21. Esto calcular es la raíz quinta de la esperanza de vida de los 21 partido por 20, en fin, es una fórmula. Esto aparece un incremento interanual del 0,98-0,6%. Pues bien, como se aplicará a partir de 2023, el señor nuevo que se jubile en el 2024, suponiendo que le correspondiera en la situación normal 1.000 euros, en vez de cobrar 1.000 euros, le aplicarán un reductor del 0,98. Le cobrará 990. Pero ya no se le volverá a ajustar más. Es decir, al año siguiente ya no se le ajuste. Eso se queda. Lo que pasa es que las revalorizaciones futuras serán ya sobre 990 euros. El señor no el mismo, sino otro que se jubile en el 2025, le aplicarán el factor de corrección de 1 menos 0 elevado al cuadrado, porque ya son 2 años, y le sale a 900, y así sucesivamente. Es decir, que a partir del 2023, todos los nuevos ya, como la esperanza de vida irá aumentando a un ritmo determinado, pues irán teniendo un coeficiente reductor que se aplicará en el cálculo inicial y que le afectará para futuro, puesto que la revalorización ya será sobre esa pensión menor. Esto es el impacto y eso está en estos momentos en la ley, lo que pasa es que está en suspenso, pero no nos afectaría a los actuales. Sí que nos afecta a los actuales el IRP. El IRP nos afecta a los actuales y a los nuevos. El IRP es el índice de revalorización. Se vincula, en vez de vincularlo al IPC, la fórmula que se creó en el 2013 fue una fórmula no consensuada. Hay un cabreo total entre los políticos. Así como en el 2011 se consensuó la reforma de Zapatero, la de 2013 no fue consensuada. Es más, se aplicó una fórmula que inventaron los técnicos, no había sido pedida por los políticos y no se debatió políticamente. Y hay un cabreo monumental. No se quiere que la reforma que se vaya a hacer ahora deje de ser consensuada, porque lo peor que puede haber es una reforma de pensiones no consensuada y se esté reformando constantemente. Lo digo porque se hizo una fórmula, los técnicos dijeron, vamos a ver, ¿qué puede crecer las pensiones? Pues mira, el ritmo de crecimiento de las cotizaciones. Le quitamos el ritmo de crecimiento, es esta, es una fórmula dura, pero es esta. Le quitamos la tasa interanual o ritmo de crecimiento del número de pensionistas. Le quitamos la tasa de crecimiento de la pensión media por nuevos. Y lo que salga, le aplicamos luego, sale, por ejemplo, un 2 negativo. Pues eso es lo que, claro, fijaros, si los ingresos están creciendo poco, pero la pensión media está creciendo mucho y el número de pensionistas está creciendo mucho, siempre sale negativa. De hecho, como ejemplo, en el 2018, si se hubiera aplicado, nos hubiera salido un menos 2,58% negativo. Lo que pasa es que para suavizar eso, se puso un tope mínimo del 0,25 y un tope máximo del IPC más 0,50. Claro, el tope mínimo estaba enmascarado porque en un escenario 2014-2017, donde la inflación estaba al 0,2, 0,15, 0,20, era una inflación muy pequeña, no pasaba nada. Pero cuando la inflación se disparó, vino las manifestaciones políticas y la insostenibilidad política del tema. Y esto hizo que se pactara Rajoy con PNV la suspensión en 2018 y una revalorización del 1,6, lo asume Sánchez en el 2019 y ahora en el 2020 estamos pendientes de ver qué se acuerda. Si se mantiene el IRP o no se mantiene. Ese sí que nos afecta a actuales y nuevos. ¿Cuál es el impacto económico de esta reforma? Fijaros, estas reformas resuelven el problema. Si estas reformas, suspenso, se vuelven a aplicar, resuelven el problema en términos numéricos, a un coste. En un escenario inercial hemos visto que del 10,... de puntos y el lo baja en 2,1. Ahora
¿Ahora mejor? Vale, se oye, ¿no? Vale, fijaros que bajamos del 10,6 al 11,3, es decir, apenas un 0,7 en 30 años. Prácticamente está en línea con lo que se espera en Europa, que suban los gastos, los gastos en pensión. Es decir, que prácticamente el déficit sería mínimo, es decir, un incremento del 0,7. Pero, ¿a costa de qué? Que la tasa de cobertura, que era la tasa de generosidad, que relacionaba la pensión media con el salario medio, que ahora está en un 58%, es decir, que la pensión media del sistema, tanto de viudedad como tal, viene a ser el 58% del salario medio, bajaría a un 45%. Es decir, aproximadamente bajar de un 58 a un 45 son 13 puntos porcentuales, pero supone una bajada del 20% de la pensión. Lo que pasa es que esto se ha explicado mal. No es que la pensión en término numérico baje un 20, porque la pensión yo la he calculado, baja de 962 de ahora, sube a 1.748, la media, con IRP en el 2048. Pero en términos relativos, comparado con lo que sería si no se hubiera hecho eso, baja un 20%. Es decir, que vamos a cobrar, comparado con el salario medio de la economía, un 45%, cuando ahora, comparado con el salario medio de la economía, estamos cobrando. Por tanto, hay una pérdida de poder adquisitivo. No que baje en número, en cuantía, sino en poder relativo o adquisitivo. Claro, y aquí viene el problema. Fijaros el impacto del IRP. Con un solo 2,1% de ahorro, de gasto, impacta con un 8,4% la tasa de cobertura. Es decir, tiene un impacto muy importante en la bajada de la pensión, el IRP, el factor de ajuste en vez del IPC, de ajuste por la formulita dichosa. Y este factor se dice que es ineficiente porque relativamente el gasto, fijaros que es el 2,1, menos que la reforma del 2011, pero es que afecta al jubilado y además le afecta, cuanto más mayor se va haciendo, mayor pérdida de poder adquisitivo. Es decir, que no es que le afecta año a año, sino que cuando va teniendo más años, gradualmente le afecta más, con lo cual cae en el riesgo de pobreza, de cuando más lo necesita, mayor pérdida de poder adquisitivo tiene. Y esto es ineficiente en términos económicos. Es decir, la reforma del 2011, que fue de parámetros, aumentar la edad de jubilación, en vez de 15 que sean 25, es decir, ajustes del sistema, que tuvo un impacto del 2,9 y que tiene en la tasa de cobertura, pero de un 4,3, sin embargo el IRP, que tan solo tiene un ahorro del 2, tiene un impacto muy grande en la pensión media. Por lo tanto, es ineficiente y luego políticamente insostenible. No lo va a mantener posiblemente el gobierno porque políticamente tiene un coste social enorme. ¿Esto qué hace? Pues que el escenario político que tenemos ahora, ¿cuál va a ser? Yo puedo hablar del Pacto de Toledo. En el Pacto de Toledo, hasta el momento de las elecciones, se buscaba un consenso unánime. Yo creo que ahora es imposible haber un consenso unánime. El Banco de España lo alertó ayer. Dijo, hay que pasar de un acuerdo unánime, que es lo que busca el Pacto de Toledo, a un amplio consenso. Porque es imposible que entre Podemos y Vox, por ejemplo, haya consenso. Esta es la realidad. Y se va a buscar un amplio consenso, pero también social, tanto del Pacto de Toledo, PT, como de diálogo social, los sindicatos con las patronales. No se quiere caer en el error del 2013, tiene que ser un pacto. Y esto me da esperanza de que la solución sea razonable, porque si hay pacto, si hay consenso amplio, no total, podemos llegar a una solución razonable que ahora veremos cuáles son. Parece ser que el IRP, por los escritos que hay en el diario del Pacto de Toledo, está prácticamente muerto, aunque nadie lo ha querido decir muy claro, la derecha y tal, pero el Pacto de Toledo está políticamente muerto. También sería absurdo que Rajoy se lo cargara, que Sánchez lo asumiera y que en los diálogos del Pacto de Toledo todo el mundo quiere buscar un sistema alternativo al IRP por las consecuencias de ineficiencia y sobre todo políticas que tiene. En el FEI hay dudas. La derecha está por la labor, la izquierda no está por la labor.
el fondo ese de equidad intergeneracional, existen dudas, no lo tienen claro. Quieren mantener el principio de proporcionalidad y se asume en el Pacto de Toledo, hasta antes de las elecciones, se supone que ahora también, de que las cotizaciones eran la fuente principal, pero se abre la posibilidad ya a que hayan ingresos adicionales de fuera, porque no va a haber más remedio. Con esto, ¿qué soluciones vamos a tener? Y termino ya con las dos soluciones. Tenemos dos soluciones. Una que tenemos que tomar a corto plazo y una que tenemos que tomar poco a poco para resolver el problema del largo plazo, del envejecimiento. El del corto plazo es el 1,5 de déficit que tenemos. Este déficit es estructural. ¿Cómo se va a resolver? Se va a resolver seguramente, y digo seguramente porque hay bastante consenso, con cargo a los presupuestos generales del Estado. Pero se va a vender políticamente, y se va a vender con las palabras separación de fuentes y reordenación fiscal. Quedan muy chulas. Lo digo porque cuando se hable de eso. Cuando se hable de eso es que pagarán los presupuestos generales. ¿Qué significa separación de fuentes? Separación de fuentes significa, señores, los gastos de funcionamiento de la seguridad social que se están pagando con las cotizaciones, eso no hay que pagarlo con cotizaciones, eso tiene que pagar el Estado porque es un servicio administrativo. 4.000 millones lo pagará el Estado. Hay que separar fuentes. Los ingresos por cotizaciones pagan pensiones, pero nada de gastos de funcionamiento. 4.000 millones. Las bonificaciones, tarifas planas, fomento del empleo que se pagan con los ingresos de cotizaciones, los paga el Estado. Las prestaciones de maternidad también las paga el Estado y no con ingresos de cotizaciones, que son políticas de Estado. Eso suma 3.000 millones. Es decir, por esa vía van a sacar, y subvenciones que estaban dando a algún régimen especial del mar y tal, lo paga el Estado, no se pagan con las cotizaciones. De ahí sacan 7.000 millones de los 18. Y lo segundo, se están discutiendo dos fuentes. Una, la más probable en mi opinión, se va a coger y jubilación se paga con contingencias comunes, que es un 28,3. Pero aparte hay una cotización de desempleo que se paga en España el 7,3% en contratos indefinidos y el 8,30 o no sé qué en temporales. Bueno, en Europa están en el 3,5%. Entonces lo que quieren es decir, uy, pues vamos a bajarlo a nivel europeo, bajamos 3,5 puntos e incrementamos la contingencia. La contingencia común no será el 28, pasará al 28 más 3, pero el desempleo en vez del 7 pasará al 3 y pico, con lo cual será lo mismo, pero cambiamos cuentas. Es decir, la tasa, el SEPES pasará a negativo. Ahora tiene un superávit de 1.400, pero pasará a 9.000 negativo porque le van a quitar 9.000 millones, pero la excusa es, bueno, es que el SEPES está pagando, primero tiene una tasa mayor que Europa, vamos a unificar. Segundo, está pagando tasa de desempleo contributiva, pero también tasa, o sea, de prestaciones de desempleo y bonificaciones que son de carácter no contributivo, y eso es una política estatal. Por lo tanto, que no lo toque, por lo tanto, eso que lo pague el Estado. Y al mismo tiempo piensan que en un escenario progresivo de envejecimiento, en donde la población de trabajar va a bajar, el paro va a bajar, y en los próximos 30 años gradualmente la tasa de paro será menor, irá bajando esto, y por lo tanto, quizás con el 3,5 que tiene de presupuesto europeo será suficiente. Entonces va a haber maquillaje, es decir, le llaman a eso reordenación. Al final, ¿qué es? Pues que el déficit que tiene la Seguridad Social lo tendrá el SEPE. Mientras tanto, los gastos de funcionamiento no lo tendrá la Seguridad Social, lo tendrá el Estado, y eso englobará el déficit estatal. Esa es la solución. Hay otra solución que se estaba estudiando, en mi opinión creo que no se tomará, pero se estudiaba coger una prestación viudedad, decir, oye, viudedad, eso es una prestación que podríamos decir muy social. Eso lo paga el Estado, que son 18 o 19.000 millones, que lo pague el Estado, y quitamos los 18.000 millones y ya tenemos el equilibrio resuelto a corto plazo. Yo no creo que vayan por ahí, porque políticamente es más vendible separación de fuentes y reordenación fiscal. Acordaros de esas palabras. ¿Y qué va a pasar a largo plazo? Y esta es la parte más interesante. Pues yo no voy a decir la solución, pero digo las dos soluciones que hay. Y vosotros vais a elegir una. Estaría la solución más técnica,
más actuarial, más de número y, si queréis, políticamente la que asume la derecha. ¿Cuál es esta política? Sería mantener la reforma. La reforma, si mantengo la reforma del 10,6 me voy a un gasto del 14. Mantener el FEI. Mantener la reforma del 2011. Mantener el FEI y ampliar parámetros. Exacto. Con la reforma me quedo en un 14, mantener el FEI lo rebajo al 0,6 y ampliar parámetros. Es decir, esta reforma lo que dice es lo siguiente. Voy a coger los parámetros que modifiqué en el 2011, que fueron la edad de jubilación y los números de años para calcular la base. ¿De acuerdo? Pasé de 15 a 25. Actualmente, como es gradual, estoy en 22. En Europa, casi todo el mundo está vida laboral completa, de 35 años o vida laboral completa. Entonces me voy a los parámetros europeos. Aquí hablamos de pasar a 35, pero también se podría pasar a toda la vida laboral, que son 40. Si incrementamos el número de años de cálculo y si retocamos... Sí, porque veo que está... Vale, gracias. Bien. ¿Y ahora? Sí. Bueno, entonces, lo hemos igual quitado, esto se ha hecho... Bueno, como decía, las reformas de paramétricas son incrementar el número de años, en vez de 25, será esperarse hasta el 2027, que llegaremos a 25, y a partir del 2027 hay un programa para ir pasando gradualmente a 35. Eso, más querían modificar la edad de jubilación, pasarla de 67 a 1 año y medio o 2 años más. Pero políticamente parece ser que no está bien visto, no se puede vender bien. Y se quiere vender la palabra edad efectiva de jubilación. Es decir, aunque la edad legal está en 67, hoy en día la edad efectiva la tenemos en 62,7. Cuando termine el 2027, que tenemos de plazo para llegar a 65, nos quedaremos en 64,5. Y la idea es pasar de 64,5 2 años más, pasar a 66,5, es decir, que casi la edad efectiva se coincida con la legal. ¿Por qué la edad efectiva es tan baja? Porque había muchas jubilaciones anticipadas. Entonces se quiere endurecer al máximo las jubilaciones y políticas activas de incentivación de gente que libremente pase la edad legal de jubilación trabajando, incentivando, bueno, que la empresa, de mutuo acuerdo con la empresa, creando incentivos, creando jubilaciones activas, etcétera, etcétera. Pero tender que la edad media o efectiva, más importante que la edad legal, va a ser la edad efectiva, porque ante una edad legal de 67, si estamos en 62,7 no me dice nada. Es llegar a... Bueno, el impacto de ambas permitiría quedarnos en 11,3. Es decir, que el impacto de esas dos medidas compensaría el IRP, que es 2,1. Por lo tanto, podríamos sustituir el IRP precisamente por esas dos medidas. Y esas dos medidas se venden bien. Vender un incremento de la edad de jubilación o de la edad efectiva en un contexto de incremento de la esperanza de vida, en un contexto de Europa que está en esa media, etcétera, parece razonable. En un contexto en donde se está computando en Europa pasar de 25 a 35 podría también ser asumible. Y desde luego tendría un coste social mucho más bajo que el mantener un IRP, o sea, mantener una revalorización no con el IPC, sino con un IRP que iba a ser insostenible desde el punto de vista totalmente político. Por lo tanto, eso sería la solución técnica. Yo le llamo actuarial y es la que defiende la derecha. ¿Cuál es la que defiende la postura más social? Que desde el punto de vista político lo defienden más los partidos de izquierda. Mantienen la reforma del 2011, la aceptan, pero tienen dudas con el FEI. De hecho, la izquierda se la quiere cargar. Dudas, en todo caso, la tiene la derecha. Y desde luego
solamente, si se cargan el FEI y se cargan el IRP, solamente aparece un 14%, es decir, que incrementaríamos el déficit gradual, fijaros, del 10,6 al 14, como no tendríamos la rebaja de los gastos por el FEI ni por la ampliación de parámetros que tenemos aquí. Joder, sí. Uy. Bueno, como no teníamos, llegaríamos del 16 al 14, es decir, hay un 3,4% de déficit. Es decir, que mientras la propuesta actuarial más de derechas tan solo tiene un pequeño déficit del 0,7% en el 2048, añadir al 1,5, que ya estaría resuelto con el saneamiento con el juego de separación de fuentes, es decir, sería mínimo y estaría en línea con lo que está en Europa, esta sería un déficit gradual hasta el 2048, poco a poco anual, del 3,4%. ¿Esto qué significaría? Pues que habría que resolverlo con impuestos. La solución de la parte social es resolverlo con impuestos. Y la gran pregunta, ¿con qué impuestos? Solamente hay impuestos. Hablar de 3,4 de déficit en términos actuales sería de unos 38.000 millones de euros al año. De déficit, porque estamos en un PIB de 1.200. El 3,4 son 3. Estaríamos hablando el equivalente a incrementar el IRPF en un 53%. Se recauda 80.000 millones. Habría que incrementar el IRPF en un 53%. Habría que hacer la fórmula de Francia, que se crea un impuesto de solidaridad, que se llama, que es el 8% que se paga además del IRPF. Pues eso no sería suficiente. Tendríamos que tener en cuenta que afectaría no solamente a todos los contribuyentes, pero también a los propios pensionistas que con nuestros impuestos pagaríamos una parte. Y luego habría que tener en cuenta que el envejecimiento va a tener también otro problema, y es que se estima que los gastos de sanidad y de dependencia van a crecer gradualmente hasta un 2% más en el 2048. Es decir, que además habría que pensar en otros gastos como consecuencia del envejecimiento. Conclusión. Nos vamos, y termino. La opción social te permite una ventaja. Tiene entre 2020 de pensión que tiene la opción actuarial en el 2048, 2.202 la social, un 9% más. Si le quito el impacto fiscal que tendríamos que pagar los jubilados, ese 9% que tendría que pagar, se me quedaría en un 5-6%. Pero a cambio, tendríamos que incrementar la recaudación de IRPF en un 50%, o si la hago vía IVA, que es más partidario si hay gente que lo hiciéramos vía IVA, un 60%. Con el riesgo de que estoy en un escenario poblacional optimista y en la productividad optimista, que no ocurra eso y que no tenga capacidad de reacción. Y con el riesgo de que el envejecimiento me va a traer otros gastos que esos sí que van a tener que ser financiados con impuestos generales. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los inconvenientes? La decisión es política y ustedes en estos momentos quizás ya la puedan tomar. Gracias. Bueno, ahora sí que me oís. Como ya preveíamos, después de las explicaciones de Juan Manuel García Puchol, pues todos tenemos más base para poder comentar un tema que es tan acuciante como el tema de las pensiones y que nos afecta ya a todos y que va a seguir afectando y que va a ser un tema de debate pues para la sociedad actual y para la sociedad venidera. Y lo que está claro, como bien ha dicho Juan Manuel, y no solamente Juan Manuel, sino que estamos oyendo todos los días por parte del Banco de España y por todos los estamentos oficiales mundiales, que
el sistema de pensiones de España actual es insostenible y por lo tanto que hay que mirar la forma de hacerlo que se pueda sostener de la forma que sea. Juan Manuel nos ha aclarado cuál es la situación actual y nos ha dicho cuáles son las opciones que parece ser que se barajan, y ahora pues lo que tenemos que pedir a nuestros políticos es que se sienten mirando por el bienestar de todos los ciudadanos de España, y que sobre una base lo más realista posible, pues que intenten buscar un consenso lo más grande posible, porque, como también ha dicho, va a ser imposible que sea un consenso global total, como fue en el Pacto de Toledo anterior, pues por lo menos que sea lo más consensuado posible. Y, como siempre hacemos, abrimos un turno de debate. Si alguna persona de aquí quiere hacer alguna aportación o quiere hacer alguna pregunta, pues este es el momento. José Manuel se apunta. Perdón, José Luis. Bueno, me es igual, ¿eh? No, José Luis, tú. No tengo otra persona de momento. Vale, mira, yo sobre todo esto tengo un par de cosas que te quería preguntar o comentar. La primera es, el concepto de productividad para mí es extraordinariamente importante. Es que no es posible que en este país, de una vez por todas, desarrollemos tecnología. De una vez por todas hayan algún gobierno, porque yo no he conocido ninguno, que de verdad se faje con el tema de I+D y promocione y facilite y dé ayudas a las empresas que desarrollen tecnologías avanzadas para poder conseguir mejores productividades, porque claro, lo último que conocemos en esa dirección fue, el quitar una cantidad de millones extraordinaria para todos los temas de investigación. De esa manera es que es muy difícil que lleguemos a conseguir altos niveles de productividad. Mira, esta es una de las dudas o de las dudas que planteo. Y hay otra. Es evidente que de una manera o de otra los presupuestos generales del Estado van a tener que acabar colaborando de alguna manera, en alguna medida. Vale. Pero en realidad todo es el mismo puchero. Sea la Seguridad Social o sean el resto de los presupuestos generales del Estado, da lo mismo. Es dinero que nos sale del bolsillo a todos y que de alguna manera se tiene que repartir. Yo ahora estoy ya bastantes años jubilado y entonces estoy un poco desconectado. Yo puedo hablar de la época en que estaba en activo y que lo conocía algo mejor. La forma en que se hacen los presupuestos generales del Estado se basa en los datos históricos. ¿Y qué sucede? Pues que si determinada dependencia, organismo, lo que sea, tuvo unos presupuestos de 100, pues en el año siguiente tiene que tener 100 más el IPC o algo parecido. ¿Qué ocurre? Que en el año anterior, que tenía 100, su obligación era gastarlo, porque si no lo gastaba, le bajaba automáticamente su presupuesto para el año siguiente. Y entonces veías que cualquier delegación de cualquier sitio, empresa pública, lo que fuera, iba a última hora, corre que te mueres, para ver cómo se gastaba el dinero aquel. ¿Para qué? Para que no se le bajara su presupuesto del año siguiente. Claro, eso es una barbaridad para hacer los presupuestos. A mí me gustaría que algo que se inventó ya hace bastantes años y que nadie se atreve a poner en marcha, que es, por lo menos en los presupuestos generales del Estado, que es el presupuesto base cero. El presupuesto base cero se fundamenta en que cada gasto se justifica a sí mismo, no porque se realizara el año anterior, sino porque verdaderamente hay una necesidad de gastar ese dinero. Si ese principio se aplicara en los presupuestos generales del Estado en este país, vamos, yo doy por descontado de que el margen de maniobra que quedaría sería bastante importante. No digo que eso resolviera el problema, ni muchísimo menos, pero en definitiva es posible que, que nos diera algo de cancha. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, cuando hablamos del 3 y pico % que da la propuesta social, se tiene que financiar o con impuestos generales o con el ahorro de otras partidas presupuestarias. Evidentemente, si hay margen para mejorar esas partidas presupuestarias, es lo primero que debe hacerse antes de incrementar impuestos. ¿Qué partidas? Nos tendrán que explicar cuáles
y se van a retocar o se van a rebajar. Qué duda cabe que la técnica presupuestaria base cero es una técnica, para mí, ideal. Además, ya se aplicó en la administración de Estados Unidos. Kennedy la implantó con un éxito terrible. Y es una filosofía, pues más que una técnica, es una filosofía que debería de aplicarse siempre. De hecho, es replantearse cada año el porqué de ese gasto y qué relación coste-beneficio social tiene. Pero eso entra dentro de la gestión correcta y prudente de la Administración. Eso no obviaría el déficit del 3,7 que hemos dicho, dada la situación objetiva. Lo único que sí que plantearía es que no serían necesarios impuestos, sino el ahorro de otras partidas presupuestarias se podría destinar. Que duda cabe que sería una situación idílica, posiblemente el que pudiéramos de otros gastos superfluos o que no tengan una relación coste-beneficio correcta, que a lo mejor pudieran dedicarse a esto, que sí que tiene una relación, pues, bueno, de mejora de la calidad de vida del jubilado y, en definitiva, del bienestar social. Pero está claro que cuando hablo de impuestos está la alternativa siempre de que sí se puede ahorrar de otras partidas. ¿Pero qué partidas? Nadie nos explica cuando nos dice que van a financiarse con cargo a los presupuestos generales cuánto va a subir los impuestos y nadie nos explica, en realidad, si no se van a subir los impuestos, en qué partidas se van a anular, de dónde nos van a hacer los recortes. Con la productividad tienes toda la razón. La productividad es una variable clave. De hecho, si llegáramos al 1,7 de mejora de la productividad, como tiene Alemania de media, ahorraríamos un 1%, el ahorro del gasto, en vez de tener un déficit del 3,2 en el 2048, sería del 2,2. Pero aún habría déficit. Por eso, cuando se habla de que hay que mejorar la productividad, es cierto y hay que hacerlo, pero eso no soluciona el problema. También hay que hablar del problema del déficit. ¿De acuerdo? No se hace nada, no estamos haciendo nada para mejorar el modelo productivo. La crisis no nos ha enseñado nada. Estamos con el mismo modelo productivo que teníamos antes de la crisis. En realidad, ¿dónde está el gasto en I+D? ¿Dónde está el gasto en intangibles? ¿Dónde están las políticas para mejorar el valor añadido de nuestros productos y para potenciar la industrialización? ¿Dónde están las políticas para mejorar el tamaño de empresa, que se sabe que es el tamaño de la empresa clave para mejorar la productividad y la capacidad de exportación y la competitividad? ¿Dónde están esas políticas? Hablamos de mejorar el modelo productivo, no se hace, y si se hace se dice palabra, pero no hay políticas activas. Estamos a años luz de las políticas de I+D+I que se hacen en Europa o de las políticas de mejora del tejido productivo, de mejora del mercado de trabajo. Desgraciadamente, cuando hablamos de pensiones, debemos de hablar de impuestos, debemos de hablar de número de años, debemos hablar de jubilación, pero debemos hablar de productividad, debemos hablar de políticas de inmigración y, como podemos ver, debemos hablar de mejora del tejido productivo. Todo eso hay que hablarlo porque están dentro de las hipótesis del modelo y porque forman parte de la solución del problema. Y yo tengo una duda, porque la he sufrido en mis propias carnes. En Europa, ¿cómo está el tema de los planes de la fiscalidad de los planes de pensiones? Porque aquí esto es un engañabobos. Tú contratas un plan de pensiones, te lo desgravas todos los años, conforme lo estás creando, de tu nómina, pero después, cuando llega un momento en que lo quieres recuperar, lo tienes que poner en las nóminas y tienes que pagar los impuestos. Por lo tanto, ¿está así toda Europa? Entonces, ¿qué interés tiene la gente en hacer? Bueno, la única ventaja es que eliges tú el momento de pagar los impuestos, pero pagas impuestos igual. En el Pacto de Toledo tienen intencionalidad, no he querido alargarme con esto, pero tienen la intención de fomentar sobre todo los planes de empleo, más que individuales. Los planes de empresa vía convenios, que podrían hacerlo obligatorios o cuasi obligatorios. El problema que hay es que hacer un plan de empresa, por el tamaño de empresa que tenemos pequeña, al final supone un incremento de la cotización empresarial y eso tiene un peligro de hacer peligrar la competitividad y el empleo, porque si tiene que pagar más al empresario, ahí es un arma de doble filo. Pero lo digo porque está encima de la mesa de Toledo fomentar sobre todo los planes de empresa. Los planes de empresa. Los planes individuales en el marco político tienen mala fama. Y tienen mala fama por tres motivos. Lo digo porque esos tres motivos están encima de la mesa y los tienen los de derechas, muchos de derechas y sobre todo de izquierdas. ¿Qué mala fama tiene? Primero, una evidencia es que la capacidad de ahorro en España es muy limitada y con la precariedad laboral todavía lo es más. En estos momentos, los planes de pensiones, el 60% de las aportaciones son de menos de 1.000 euros al año y esto da
complemento, una prestación simbólica. Es decir, eso no resuelve el problema. Si fomentar es que en vez de 8 millones de españoles haya 24 que hagan 1.000 euros al año, eso no resuelve el problema de complemento de las pensiones. Tiene que haber una capacidad de ahorro mayor. Entre otros motivos, aquí tenemos el problema de la vivienda, y es que el 80% de las personas jubiladas tienen vivienda en propiedad, en Europa es un 40%, el ahorro lo hemos concebido más como prioridad la vivienda. Los incentivos tienen mala fama fiscales en España. ¿Sabes por qué? Pues porque hay dos evidencias, con estudios. Además, las hizo el que es gobernador del Banco de España, es el que hizo el estudio en su momento. La primera evidencia es que los incentivos se benefician más las clases pudientes. El 60% de los incentivos, una parte, recaen en la gente que está aportando a los planes de pensiones más dinero y que son las pensiones que tienen un nivel adquisitivo mayor y que, en teoría, según este argumento, son los que menos necesitan estos incentivos fiscales. De hecho, el 5% de la población que se beneficia percibe el 50% de los incentivos. Datos según de Hacienda. Y luego tiene otra mala fama, y es que las gestoras de los planes de pensiones estuvieron cobrando comisiones altas, ahora se han reducido, y tenían la aureola de ser gestoras que no lo estaban haciendo excesivamente bien. Estudio que se hizo entre 2000 y 2015, lo hizo el actual gobernador del Banco de España. Se estudiaron las 322 planes de pensiones que había en España. De los 322 planes, la media de rentabilidad entre el año 2000 y el 2015 fue del 1,58%. El IBEX ganó el 4,50% de media en ese periodo. Y los bonos del Estado, es decir, una persona que comprara un bono del Estado a 10 años hubiera ganado el 5,50%. Es decir, que pagamos comisiones a una gestora media que nos dio el 1,50, cuando de no hacer nada, habiéndolo puesto en un bono del Estado y habiéndose tirado a dormir, se daba el 5,50, o habiendo replicado una cartera de mercado tipo IBEX, nos daba el 4,50. Esto causó, de hecho, una sensación política de que las gestoras estaban gestionando y estaban cobrando comisiones que no se correspondían con la verdadera eficiencia de la gestión. Por tanto, hay duda sobre la eficiencia de los incentivos, que verdaderamente incentive el que la clase poco pudiente haga planes. Se duda de que por su capacidad de ahorro lo haga. Se teme que se dé el dinero a la gente que de todas maneras haría sus planes de pensiones, y que en un sistema en que el sistema público necesita dinero se dé no al sistema público sino incentivos al privado. Eso está encima de la mesa y tienen serias dudas, en la gestión que se ha estado haciendo tradicionalmente por la mayoría de las gestoras. Yo personalmente pienso que habría que incentivarlo, pero sinceramente existen muchas dudas, y de muchos ministros. Y vuelvo a repetir, el que hizo el estudio fue el actual gobernador del Banco de España, y está por escrito ese estudio. Bueno, si hay alguna pregunta, y si no, pues son las 9 ya, te vamos a cerrar. Agradecer mucho la presencia de Juan Manuel, ha sido un verdadero placer. Además, has bajado para que lo pudiéramos entender todos, y la verdad es que todos nos vamos aquí teniendo más conocimientos de causa y, por lo tanto, para tener una opinión más clara. Muchas gracias. Lamento que se haya hecho tarde. No.